7 de la mañana, 12 minutos, y volvemos a hablar a esta hora acerca del coronavirus, que nos trae todos los días circunstancias, informaciones diferentes que vale la pena analizar. Doctor Andrés Vecino, investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, muy buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora. Buenos días, Paula. Doctor Vecino, mire, muchos temas para tratar, pero me gustaría empezar esta charla con usted preguntándole por los rebrotes cada vez más fuertes que están teniendo lugar en Europa, incluso en China, porque para los que estamos en este lugar del mundo, en este lado del mundo, pues ver esa situación nos resulta bastante desalentador. Que esos rebrotes se estén generando y estén como creciendo, ¿hace parte del comportamiento normal del virus o hay algo que se está haciendo mal? Sí, Paula, gracias. Pues efectivamente, digamos, esto hace parte del comportamiento normal del virus. El virus no tiene un comportamiento como tal cíclico, lo que genera digamos, esos picos y esos valles son las intervenciones que se hacen. Entonces, cuando Europa empezó a enfrentar este virus, lo que ellos hicieron inmediatamente fue cerrar, incrementar sus capacidades de rastreo y pruebas con diferencias entre países, y eso llevó a una reducción. Cuando empezaron a abrir ya el final de la primavera y el inicio del verano, pues por supuesto las tasas de transmisión estaban más bajas y desde entonces se han ido incrementando. Así que es perfectamente, digamos, esperable que esto ocurra. Hay un estudio, por ejemplo, digamos, esto ocurra hasta que se acabe el conjunto de personas que son susceptibles, es decir, que no han sido infectadas. Hay un estudio en España que muestra que en el país se infectaron más o menos 5% de la población. En ciudades como Madrid, donde realmente el brote fue muy duro, se infectaron más o menos el 10%. Entonces, de ahí hasta el porcentaje que se necesita para que no haya transmisión, pues hay un largo, digamos, trecho, y es por eso que es natural empezar a ver estos brotes. Si tenemos rebrote en Europa, doctor Vecino, ¿quiere decir que vamos a tener un rebrote en América? Hola, Jenner, buenos días. Pues digamos que los comportamientos son diferentes. Por ahora hay que recordar que muchas fronteras están cerradas o hay restricciones, entonces uno esperaría que el comportamiento que se ve en Europa por ahora sea más o menos independiente del que ocurre en Latinoamérica. En Europa lo que vimos de nuevo fue ese pico y después ese valle debido a las intervenciones que se dieron. De nuevo está incrementándose. En Latinoamérica, como bien sabemos, la mayoría de los países hizo cierres tempranos, lo cual contuvo la infección por 2 o 3 meses. Y ahora estamos viendo el incremento en la mayoría de países. Países que no han hecho cierres, pues ustedes habrán visto que realmente no ha habido ningún pico, sino que se ha estado incrementando los casos básicamente desde marzo. Doctor Vecino, pero entonces, ¿qué tan posible es que el mundo tenga que volver a cerrarse en los próximos meses por cuenta de estos rebrotes? ¿O qué tan posible es que ya ante una segunda ola podamos manejarlo distinto, no con confinamientos severos, sino apelando al autocuidado? Claro, pues digamos que en términos estrictos, hasta que no haya un suficiente conjunto de personas que no son susceptibles, es decir, que han sido infectadas o potencialmente vacunadas ya en un futuro por el virus, digamos, vamos a seguir viendo estos rebrotes. El autocuidado es muy importante, absolutamente importante, y es una de las estrategias, pero digamos que en esto es importante entender que hay que sobrelapar estrategias, no hay una sola estrategia que funcione. Entonces, digamos, el autocuidado es muy importante, pero también otras actividades como el rastreo de contactos, el aislamiento de los casos y los contactos, y muy desafortunadamente, y ojalá cada vez los podamos distanciar más, a veces son necesarios los cierres. Doctor Vecino, pero volviendo entonces al tema del rebrote y con las palabras que usted nos dice, personas que no han sido infectadas, por eso tenemos el rebrote. ¿Eso qué quiere decir exactamente? ¿O todos nos vamos a contagiar o si no nos cuidamos, entonces vamos a estar de pronto, tener ese aislamiento social bien fuerte que necesitamos para que no nos dé, pero de todas maneras en algún momento deberemos estar expuestos? Pues digamos que todavía no conocemos bien este virus, ¿cierto? Y digamos, todo lo que sabemos es preliminar, pero en principio la infección genera algún grado de inmunidad que previene la reinfección o al menos reduce
la severidad de la reinfección. Digamos, en principio eso es lo que ocurre, en principio eso es lo que estamos empezando a ver con solo 6 meses de conocer este virus. Entonces, el momento en el cual la sociedad en general, digamos, va a experimentar una reducción de la transmisión es cuando haya un número mayor de personas que hayan sido infectadas o estén vacunadas. Lo que pasa es que para alcanzar esa, digamos, no es viable, yo creo, en este momento de la historia, permitir que muchísimas personas se infecten hasta que se llegue a esa inmunidad. Sencillamente no es viable porque el costo en vida sería enorme y también el costo económico, por cierto. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es tratar de reducir la transmisión. Sabemos que van a seguir personas que se van a seguir contagiando, pero tratar de mantenerlo lo más bajo posible, de tal manera que el sistema de salud no se rebase y esperando, ojalá, que logramos tener, por un lado, un medicamento que logre reducir la agresividad de la enfermedad y por otro lado, una vacuna que logre o prevenir o reducir también la agresividad de la enfermedad. Doctor Vecino, los pacientes con enfermedades como diabetes, como hipertensión, o que son diagnosticados incluso también como obesos, ¿cómo deberían enfrentar esta etapa que está atravesando específicamente el país en estos momentos como de expansión del virus? Porque bueno, me imagino que usted ya también está muy enterado, pues en Bogotá la orden, la directriz que se ha dado es que este tipo de personas se queden confinadas estrictamente si lo pueden hacer en su casa. ¿Qué deben hacer este tipo de pacientes que tienen esas comorbilidades? Pues, Paula, yo diría lo siguiente. Yo diría, primero, estas personas tienen que cuidarse como cualquier otra, con el lavado de manos, el uso de máscaras y el distanciamiento social. Por supuesto, las familias que viven con ellos también tienen que ser conscientes de que la enfermedad en estas personas acarrea un riesgo mayor que, por ejemplo, los miembros jóvenes de la familia. Entonces, eso, digamos, es algo que las familias tienen que entender y de alguna manera el autocuidado no es solo, digamos, a nivel individual, sino tiene que ser a nivel del hogar. Por otro lado, yo sí creo que es bien importante también que estas personas que tienen estas condiciones, porque se ha visto en otros países que ha pasado, no descuiden, digamos, las condiciones que tienen. No descuiden pedir la cita en la aseguradora digamos, por telemedicina, por cuenta de la diabetes o por cuenta de la enfermedad cardiovascular o por cuenta del EPOC. Realmente es bien importante mantener el cuidado en salud, continuar tomando sus medicamentos como se los ha recetado el médico y por supuesto también cuidar su alimentación y si les es posible, digamos, hacer la actividad física que puedan. En este momento no tenemos muchas herramientas más allá del autocuidado, pero más a nivel del hogar y continuar, digamos, con el cuidado en salud y no descuidar ese aspecto que es bien importante en este caso. Claro. Doctor Vecino, ¿usted cómo ha visto el papel de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS? Alabada por muchos, criticada por otros. Algunos países empiezan a quitar apoyo económico, apoyo político. Desde la Unión Europea dicen que una vacuna que esté apadrinada por la OMS no confían en ella, que tendría altos costos, que sería la llegada de una manera lenta. ¿Cómo ve el papel de la OMS en esta pandemia? Yo creo que la OMS ha hecho un buen trabajo considerando las circunstancias, es decir, por supuesto, digamos, después de esto tendremos que reevaluar las cosas que se hicieron bien, que se hicieron mal. Ocurrió con el SARS, después del SARS del 2001, en el 2005 lo que se conoce que es el primer tratado internacional en salud global, que se llama las regulaciones internacionales en salud, se reformaron por cuenta de la primera epidemia de SARS. Así que probablemente vamos a ver cambios después de esta pandemia. Pero considerando las circunstancias, la OMS, digamos, es un cuerpo técnico que está dentro de un cuerpo multilateral que tiene, digamos, aspectos específicos que constriñen su función. Yo creo que han hecho un gran trabajo, entre otras cosas, porque, digamos, la función principal de la OMS, que es la de coordinación y la de asistencia técnica, la han continuado haciendo. Lo que pasa es que, por supuesto, al público, y es totalmente comprensible, digamos, han habido mensajes que han sido contradictorios a veces, y eso, por supuesto, puede ser, digamos, desconcertante para el público. Pero lo que pasa es que
yo creo que hoy en día estamos viendo cómo la ciencia funciona, normalmente en un periodo de años, todo concentrado en 6 meses y a ojos del público constantemente. Y eso es lo que, digamos, genera todas estas contradicciones que hemos visto. Pero a mi forma de verlo, AMS lo ha hecho bien consideradas las circunstancias. Doctor Andrés Vecino, como siempre, un placer tenerlo acá en Redman Noticias. Una feliz semana para usted. Jainer, muchas gracias y Paula también. Buenos días.